¿Minera o no? Ahí estamos en ello, Ahí, estamos en vale, ello. vale, vale. Pedazo de sintonía que hemos elegido este verano para que entre aquí en el sol David Carretero, ya saben, asesor fiscal laboral, asesoría Cuenta Más, con sede en Mérida, pero que si ustedes están en Torremolino, tranquilamente pueden estar con él trabajando día a día sin ningún problema. ¿Qué tal, David? Bien, bien. Tenemos clientes de todos sitios. todos Hasta en Tarragona, que se tiene que estar bien ahora. Todo en Tarragona eso está bien, además tienen un anfiteatro romano allí también al lado Sí. de la playa, eso es chulísimo, Eso. chulísimo, chulísimo, chulísimo. Una ciudad muy chula, la verdad, para visitar así en verano. Que bueno, con David ya sabes que lo que hacemos es, pues, hacemos un ejercicio de consultoría, bueno, de consultoría, de asesoría, el otro día además nos explicaste muy bien la diferencia que había entre una consultoría, una asesoría y una gestoría. Tú en este caso eres la asesora, o sea, te metes de lleno en los papeles y al mismo tiempo tienes una visión global para la empresa, ¿no? Perfecto, estás aprobado. Estoy aprobado, vale. Estoy haciendo los deberes, que es un poco la idea Qué que listo, chico, listo. tenemos. Además, esta semana nos venía muy bien que vinieras porque hay cierta polémica política. En el programa no nos metemos nunca en estas historias, pero sí queríamos saber de primera mano, con datos, exactamente cuál es la realidad, ¿no? Me refiero a las declaraciones que hizo el otro día el señor Feijóo sobre el tema de las bajas. Y claro, yo creo que es bueno que empecemos discerniendo y separando lo que es cada cosa. Una cosa son las bajas médicas, Sí. que un médico ha dicho, oye, pues este señor, esta señora no puede ir a trabajar por las razones que sean. Y luego, que otra cosa es aparte, el llamado absentismo laboral. Es Sí. decir, esto que no está recogido en ningún sitio y que por lo que sea, bueno, pues hay gente que no va a trabajar por las razones que sean y también habrá mucho debate sobre esto. Y eso es distinto, son dos cosas completamente diferentes. Lo que pasa es que muchas veces se intentan camuflar, se utiliza una baja mal, y no en todos los casos ni tal. Se utiliza una baja de enfermedad para cogerte un absentismo. Entonces es un tema polémico, no siempre, ¿sabes? Y ahí también tenemos que ver el ambiente laboral que hay en la empresa, porque generalmente si hay un ambiente bueno laboral, que depende del empresario como el trabajador, mucho de ese absentismo se diluye. Entonces ahí abogo por la responsabilidad de los empresarios de tener un buen ambiente laboral. ¿Hay alguna cifra más o menos que nos sitúe de lo que sería una buena salud de los trabajadores en una empresa? Me refiero, el tener un índice, por ejemplo, del 10% de bajas es muchísimo, es poquísimo. Sí. El mejor es cero. Sí, claro, eso hay porque duda, lo claro. que cero no puede ser, porque siempre hay accidentes y sobre todo, cuanto más grande es la empresa, pues ese porcentaje por número riesgo tiene hay, que por haber ejemplo, más. ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que si la empresa es pequeña, con poco que haya, un comercio con dos, nada más que tengas una, te destroza. Claro, el 50%, claro. Es que el 50, bueno, 50 o el 33 si trabaja el empresario, pero Sí. es mucho a nivel organizativo y al nivel de coste, ¿sabes? Pero intentamos que sea cero. Pero ¿qué es lo que vemos nosotros? Cuando hay un buen ambiente laboral, ¿por qué se hace ese asentismo? Porque no tienes ganas de trabajar, porque no hay buen ambiente, porque no estás a gusto. Desmotivación. Al trabajador, lo que le digo, si estás desmotivado, ahora mismo hay bastante trabajo, los empresarios buscamos muchos profesionales, da el salto, cambia de trabajo, ¿sabes? Y después con los trabajadores, con el empresario intenta mantener un buen ambiente laboral. Yo con el empresario, eso es muy claro. Al trabajador hay que cuidarlo mucho, porque es nuestro principal activo. También nuestro foco de problema y nuestro foco de gasto, pero al final es quien nos produce todo, hay que cuidarlo. Y si no se llega a un entendimiento, lo más importante es el ambiente de trabajo en una empresa, que vayamos a trabajar a gusto. Si tú vas a trabajar a gusto, ese asentismo, te sientes realizado. Entonces, eso es lo que tenemos que fomentar. Que si estás malo, pues estás malo, ¿se entiende? Bueno, vamos a poner en orden esto un poco. Imagínate que yo soy un trabajador tuyo, ¿vale? Sí. Y tú me pagas a mí, digamos, me vas a pagar 2.000 euros al mes, ¿vale? Esos 2.000 euros netos me llegan a mí, ¿vale? Pero Netos, o me sea, llegan a mí. seguros sociales Eso es lo que son yo más o quiero menos saber. un 40%. Eso es lo que quiero saber. O sea, para que yo cobre 2.000 euros netos. Vamos a hacer números gordos. Número gordo. Para que yo. 40%, 2.800 o por ahí. Es que muchas veces eso dicen los empresarios, es un 38, pero hay que sumarle, depende de lo que sea. Vale. Vamos a poner un 40%. Vale, un 40%. Es que
O sea, a la empresa está pagando por ti un 40% Vale, más y de ese eso. 40% que son... Seguros sociales, retenciones, todo ¿Y ese dinero, eso dónde al va? Estado. Eso va al Estado. Eso va al Estado. Eso va al Estado, vale. ¿Sabes? Entonces, ese es el coste que muchas veces los empresarios decimos, muchas veces sería bueno que el trabajador recibiese su dinero más el 40% y ahora él pague lo que realmente son sus impuestos. Que sería lo mismo, pero... Sería lo mismo. Hubo una polémica con esto, David, el año pasado sobre si en la nómina tenía que aparecer. Y a mí me parecía que era una polémica... No, en la nómina aparece. En la nómina aparece... En la nómina aparece porque tú, si sumas tu bruto más el coste de los seguros sociales, y el coste ya lo tienes. Lo del coste social aparece también en Aparece. el lado de la izquierda, ¿no? Bueno, es que depende del formato cada uno. Y nosotros, por ejemplo, lo ponemos abajo también en nuestras nóminas, lo hemos habilitado, que tú dices, si yo cobro el líquido, pero después arriba tienes el bruto, que son con las retenciones que tienes, pero el bruto más los seguros sociales que aparecen, eso es lo que realmente no le cuesta. Invierte en ti la empresa. ¿Sabes? Es que yo cobro muy poco y muchas veces hemos pasado, no, te voy a subir, súbeme 50, 100 euros, pero ahí el gobierno también se lleva su parte. Sí, claro que hay... Claro, estoy haciéndolo, yo quiero los 2.000 netos, pero tú el 40% te refieres al 40% del bruto o del 40% del neto. Lo estamos haciendo, vamos a hacerlo en neto, ¿vale? Que vale, lo podemos hacer, tenemos vídeos más explicados y nosotros también nos llaman a algunos de los empleados de nuestro trabajo y nosotros se los desgranamos, bueno, no se los desgranamos, todos los meses cuando recibe su nómina lo tiene desgranado, pero no todo el mundo lo comprende. Vale. Nosotros tenemos vídeos explicando para que quede claro. Lo único que quiero que quede claro a los trabajadores que nos escuchen es que la empresa no es solamente el líquido que cobren, que miren bien su nómina porque la empresa invierte mucho más en ello, en seguros sociales para cubrir enfermedades, cubrir todo esto. Y ahí es donde vamos. Yo cobro 2.000 euros y me he puesto malo. Me he puesto malo y voy a estar de baja, me he caído de la bici y voy a estar de baja 2 meses. ¿Qué pasa? Vale, es diferente sea accidente laboral, ¿vale? Que te haya pasado algo en el trabajo o una enfermedad común. Vale. Si es accidente laboral, ¿vale? En teoría el 75%, o sea, tú sigues cobrando, bueno, depende del convenio, pero vamos ahí. Es que ha habido polémicas con esto, ¿vale? Se cobra el 75%, pero la mayoría de los convenios colectivos, ¿vale? Te cubren hasta el 100%. Hostelería, construcción y tal. O sea, tú vas a cobrar lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? La empresa, ¿vale? Le va a costar, bueno, le van a bonificar el 75% de su sueldo, o sea, el empresario va a deducir en sus seguros sociales el 75%, pero va a tener que pagar tu seguro social. O sea que yo de los 2.000 euros, yo voy a seguir cobrando los 2.000. Sí. Y la empresa que va a tener que seguir pagando de esos 2.000 euros. Pues él va a tener que pagar el 25% más tus seguros sociales. O sea, el 40% más el 25%. Por un trabajador que, escúchame, que si te ha pasado algo está mal, ¿vale? Pero al final es un coste de un trabajador que es improductivo, porque estás de baja. Entonces, el trabajador, el empresario, asume ese coste. Estamos hablando de un accidente dentro de la empresa. De un accidente. La enfermedad es casi lo mismo. Lo único que hay unos tramos... ¿Enfermedad te refieres a una enfermedad larga? Un resfriado, vamos a ver, un cáncer... que no es un accidente laboral. Que no te ha pasado nada en la empresa. Fuera de la empresa. O te has caído con la bici, o te has caído jugando al fútbol, o todo ese tema. ¿Vale? Es una enfermedad común, ¿vale? Sí. Entonces, eso hay unos tramos, los 3 primeros días no se cobra, después el 60% hasta el día 21, y a partir del día 21, el 75%. Igual que el accidente. O sea, pero eso, yo por ejemplo... Tú vas a cobrar igual. Yo siempre voy a cobrar como trabajador, igual. Tú vas a cobrar. Y un paréntesis. Cuando tengo que hacer la declaración de la renta, ¿eso me afecta o no me afecta? Sí, no te va a afectar porque tú vas a estar cobrando lo mismo. Vale, o sea, pero no tengo que nada. Vale. Perfecto. No o sea, yo simplemente yo siempre voy a seguir cobrando lo mismo. Tú vas a cobrar lo mismo. La diferencia está en el empresario. Entonces ahora, hablo polémica, ¿vale? Si tú tienes una baja real, lo haces. Pero si ahora disfrazamos el absentismo laboral con una enfermedad, no hay ningún incentivo para que tú te des de alta. ¿Me explico? Entonces, eso es un poco las declaraciones de Feijóo, que habrá que yo
lo que comento es que habrá que definir qué tipo de bajas y qué tipo de bajas son, porque si están malos hay que complementar. Lo que discrepo con el sistema actual es por qué los empresarios tienen que soportar esos seguros sociales y ese 25% de un trabajador que no le está produciendo. ¿Y esto siempre ha sido así o esto se ha ido modificando a lo largo Nosotros llevamos 11 años con la asesoría y yo lo que así. Conozco es eso, y es una lucha que tenemos, que yo no es la polémica de que cobren igual, que deban cobrar menos. El problema es porque el empresario debe asumir eso, porque nos vamos al mismo ejemplo, un comercio con 2 empleados y Dios no lo quiera, coge a alguien una baja de enfermedad por un año y al empresario le está cobrando 700, 800 euros, si no vamos al salario mínimo, por el 25% del sueldo más los seguros sociales. Es un dinero que muchas veces los empresarios se retraen a la hora de contratar inicialmente, porque que no es seguro, ¿sabes? Claro, ahí luego lo que decimos muchas veces, evidentemente no es lo mismo, dependiendo un poco de la dimensión de la empresa. A ver, dinero siempre hay, pero dependiendo de la dimensión de la empresa, la penalización es mucho mayor en una empresa pequeñita en la que los recursos son los que son, que en una empresa más grande, Claro. aunque el dinero sea el mismo y la posibilidad sea la misma. Es que imagínate un empresario que va bien su comercio, que ha empezado y que contrata a un trabajador, que contrata a otro y se le pone a alguien malo, vuelvo a repetir, porque es que se pone malo y ya está, pero organizativamente ya es un jaleo, porque el empresario que quería descansar ya no puede descansar, tiene que hacer los turnos, o tiene que modificar el horario, o tiene... No, yo poniéndome en el punto del empresario muchas veces lo he pensado, y yo claro, como no eres mi dinero, pues lo pienso de otra manera, ¿no? Digo, ya no era tanto muchas veces la sustitución del trabajador por otro, sino que el cuánto te cuesta a ti que sustituirme a mí, venga otra persona en un tiempo récord sea capaz de hacer el mismo trabajo, que es lo que a veces es complicado cuando las bajas además son de una semana, de 3 semanas, o sea, cosas que tú dices, claro, si es que yo contrato a una persona para hacer una sustitución de 15 días y esa persona que no conoce mi empresa, que no conoce el entorno digital en el que nos manejamos, pues igual no me compensa, con lo cual no estás incentivando, entiendo, la Por eso contratación. te digo, ya no es el coste que hemos dicho del 25 más el 40, es, aunque lo cubriese, imagínate que el señor Feijóo después dice, pues sí, yo cuando sea presidente del gobierno voy a... Que no lo ha dicho, que no lo ha dicho. Que no lo ha dicho. Bueno, se ha quedado y no ha puesto propuesta, pero si lo dijese, aún así hay un coste organizativo, como tú acabas de explicar muy bien, de cómo organizo. No me cuesta nada ser trabajador, sí, pero cómo organizo yo mi empresa para dar el servicio y para mantener el... ¿Y eso, David, crees que hace que muchas veces los empresarios vayan con Sí. el freno de mano? O sea, Sí. lo digo a la hora de incentivar un poco más la contratación. Sí. Yo te digo que sería un incentivo. A mí, muchos empresarios me dicen, David, el negocio me va muy bien. Y me hacen los mismos números que me dices tú. Venga, voy a contratar a alguien. Venga, si le pago a tanto, espérate, el 40 más el 25. Más ahora las vacaciones, que no lo hemos tenido en cuenta. Más lo otro. David, tengo que facturar siendo negocios que, no sé, 6.000, 2.000, 3.000. Es que no me compensa. Y ahora que se me ponga mal o tal, pues el empresario se retrae. De hecho, cada vez en la asesoría veo más altas de autónomos sin trabajadores, no se plantean hasta dónde llegó, y muchos negocios de inversión con el mínimo personal posible, o sea, atendido con claves, apartamentos turísticos, lavanderías que no tienen personal. Claro, sí, al final... es verdad que nos quejamos a veces de que, pero claro, el contexto muchas veces no fomenta el apostar por ese tipo de empresas pequeñas que vayan creciendo, ese tipo de cosas, claro. Pero es que al final el empresario es un ser que no se queja mucho, pero sí se adapta rápidamente. Bueno, se quejan, empresarios se quejan. Bueno, pero nos adaptamos, lo que te quiero decir. Sí, Entonces al final, que te suben el SMI y tienes que pagar más, pues al final, ¿qué tenemos que hacer? No queda otra, subir los precios. Entonces muchas veces, ha subido el SMI un 5%. El empresario, ¿qué es lo que hace? Porque es que no le queda otro. Pues tiene que subir ese porcentaje. Al final, el trabajador, su poder adquisitivo, si te sube el 5 y los precios suben un 7, y no os quedéis con los números, sino con eso, al final, hoy qué contento, me ha subido el sueldo, pero tu poder adquisitivo ha bajado. Entonces te tienes que adaptar, y si protegen demasiado al trabajador y perjudica al empresario, pues el empresario que va a decir, no contrato. Al final es malo para el trabajador. ¿Tú defiendes que lo ideal sería que el Estado asumiera ese 25%? ¿Ese modelo existe en algunos otros países? No lo conozco. No lo conoces. No lo conozco. Pero al final es que eso fomentaría. Es que es un perjuicio, lo tiene que pagar. Sí, pero el empresario pues tendría un
incentivo más para contratar. Ujú. Una duda que tienen, bueno, que tengo yo, por ejemplo, y que creo que tiene algunas veces y que se genera un poco por los cambios muchas veces de legislación. Cuando tú estás de baja, ¿qué exigencias tienes o qué puedes hacer y qué no puedes hacer? Incluso el empresario me puede despedir estando de baja. Vamos a ver, el empresario, es muy complicado despedir a alguien que está de baja, pero ¿qué es lo que pasa? Si tú has hecho mala praxis, o sea, tienes faltas de antes y sabes que te van a despedir, el empresario tiene todo con faltas, con todo eso justificado, que has hecho un mal trabajo. Te estás yendo un poco a la historia del uso fraudulento de la baja, ¿no? Sabes que hay muy poco, pero lo hay. Ostras, sé que me va a despedir, he hecho mal mi trabajo, me tiene pruebas, me doy de baja. El empresario sí te puede despedir por lo anterior. Lo que no cabe es que después de un año de estar de baja, el empresario intente despedirte porque es que no tiene pruebas. Porque no es que hace 3 meses, 4 meses, 6 meses. No, usted lo dice antes. ¿Vale? Se puede despedir por causas anteriores justificadas del trabajo. Pero en el mismo momento, por estar de baja, no. El trabajador está muy protegido. Porque en ese sentido, él mantiene los derechos, estando de baja, mantiene todos los derechos, que como si no lo. Él los tiene, está súper protegido. Y claro, iniciamos la conversación diciendo, lo digo por situar un poco, si alguien se ha incorporado un poco más tarde, que lo ideal, o sea, que partimos de que estamos hablando, cuando hablamos negativamente de esta historia, es de cuando se procede el fraude, que nadie pone en duda que desgraciadamente y en los entornos, es verdad que están aumentando el número de personas con bajas y muchas relacionadas con la salud mental. Está relacionado un poco también con lo que decía, si la gente no está a gusto, si la gente tiene problemas, tanto con la empresa como fuera, pues al final las cosas no acaban de encajar, ¿no? El reloj, las manecillas no cuadran, ¿no? Es que yo por eso, un trabajador que por salud mental necesita, provocado por el trabajo, que se dé baja por enfermedad, lo entiendo. Pero al final, si es porque no está a gusto del trabajo, al final lo mejor es ser feliz en esta vida y buscar algo que te llene y que lo haga. Y que actualmente hay muchas oportunidades y que a lo mejor no es tu sitio. Y sobre todo que tanto los empresarios como los trabajadores vayamos a sitios felices, que hay que ganar dinero, hay que tener tu sueldo, pero que vayamos a sitios donde estés realizado, porque ahí, si tú estás en un sitio que te valora, que lo hace, que te sientes realizado y todo, pues la baja será menos. Es que depende del empresario y depende de cada uno de nosotros también. No sé, cada uno tenemos que hacernos nuestro ejercicio de autocrítica en el momento de por qué hacemos una cosa. ¿Sabes? Porque cuando trabajas en un sitio que estás a gusto, sí, tienes días malos, días buenos y tal, pero cuando estás a gusto te sientes realizado y estás bien. Y las enfermedades, salvo que sea algo físico, pues el tema mental es más complicado. Lo comentaste el otro día y ahora mismo no me acuerdo. ¿Qué cifra era lo que el empresario invierte en total de todo el dinero que tiene que invertir? No sé si me hablaste sí, el 35%. El 35%, sí. ¿no? Vamos a ver, 35% en negocios que compras. Te dije 35, vuelvo a repetir, números gordos. 35% de compras, 35% de personal y 15% de otros gastos, alquiler, luz y todo eso, y 15% de beneficio. Entonces es un coste, es una inversión muy importante, porque al final nuestro personal lo es todo. Siempre nos quedamos ahí con el coste de la inversión, que siempre nos da como reparo pero el no acertar en esto, pero evidentemente que tú lo consideres un gasto sería ridículo porque ese trabajo lo tiene que hacer alguien, con lo cual no has hecho una inversión. Lo digo porque muchas veces el lenguaje es caprichoso y pervierte un poco el discurso, ¿no? Y además, yo siempre lo digo, muchas veces tratamos como empresarios de agradar al cliente, pero al que tienes que agradar es a tu empleado, porque si está contento agradará a más clientes, ¿sabes? Entonces, por supuesto hay que trabajar, pero hay que trabajar en un entorno agradable, productivo y todo. Pues no sé si a ustedes les ha servido la conversación que hemos tenido con David a la hora de eso. No queríamos entrar en la polémica como tal, pero sí aportar una serie de datos que son necesarios para entender un poco por qué unos reclaman unas cosas o por qué esa situación es la que bueno, pues ya está. Es lo que es, como os adaptáis a todo, ha dicho. Sí, nos tenemos que adaptar, sobrevivir, pues si no morimos, cerramos. Qué bueno. David Carretero, asesor fiscal laboral de Asesoría Cuenta Más en el mundo entero, también en Tarragona y en Torremolinos. Un abrazo, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene, si te parece. ¿Vale? Muchísimas gracias. Gracias, David.